sintiendo como la tela rígida le rozaba la muñeca con cada paso. Sus dedos temblaban, no por el frío, sino por el peso de lo que dejaba atrás y lo que, por fin, comenzaba. 3 días de camino, 3 noches durmiendo sobre mantas prestadas, 3 amaneceres en los que su madre le había repetido las mismas palabras sin alzar la voz. No busques gloria. Busca estabilidad. La corte protege a quienes no olvidan su origen. Ella asintió cada vez, guardando las frases en el pecho como si fueran semillas. Ahora, bajo la sombra del arco principal, aquellas palabras se sentían más como piedras que como refugio. Una puerta lateral se abrió sin ruido. Una mujer mayor, de cabello recogido con pasadores de hueso y ojos que parecían haber memorizado cada baldosa del recinto, la observó en silencio. No llevaba insignias de alto rango, pero su postura hablaba de años de supervivencia. Camina recta, dijo, sin acercarse. No mires los techos. No cuentes las columnas. La corte no premia la curiosidad, premia la contención. Lian tragó saliva. El aire olía a sándalo quemado y a algo más, metálico, como lluvia sobre tejas viejas. Entiendo, respondió, intentando que su voz no se quebrara. He venido para servir. Para aprender. La mujer mayor asintió, casi imperceptiblemente. El aprendizaje comienza cuando dejas de preguntar por qué. Y termina cuando recuerdas para qué. Avanzaron por un corredor angosto. Las paredes estaban cubiertas de celosías que filtraban la luz en franjas doradas y frías. A medida que caminaban, Lian notaba a otras jóvenes, todas con túnicas idénticas, todas con los hombros ligeramente encogidos, como si el uniforme les hubiera robado 1 centímetro de estatura. Ninguna hablaba. Algunas se frotaban las sienes con disimulo. Otras respiraban hondo, como si el aire les pesara en el pecho. ¿Cuántas veces se repite la ceremonia de ingreso?, preguntó Lian, sin poder contener la inquietud. La guía no se detuvo. 1 sola vez. Para cada una. Después, la corte decide quién se queda en el ala este, quién en la sur, y quién aprende a desaparecer sin hacer ruido. Lian sintió un escalofrío que no venía del clima. He oído que algunas enferman después. Que la primera noche, que el cuerpo no responde igual. La mujer mayor detuvo el paso. Giró apenas la cabeza. Sus ojos no mostraban ira, sino una fatiga antigua. No es la noche la que enferma, dijo en voz baja, midiendo cada palabra. Es lo que la noche exige. Silencio absoluto. Postura fija. Control de la respiración. Horas sin agua, sin descanso, sin un gesto espontáneo. La corte llama a eso, prueba de armonía. Nosotras lo llamamos el precio de no ser vistas como personas, sino como piezas. Lian apretó los puños dentro de las mangas. Pero, si es solo ceremonia, ¿por qué no hay preparación? ¿Por qué no avisan? La mujer soltó una risa seca, sin alegría. Porque el aviso te da tiempo de dudar. Y la duda no entra por estas puertas. O entras entera, o no entras. Continue on. El corredor desembocó en un patio interior donde un estanque reflejaba el cielo plomizo. En el borde, una joven de ojos hundidos tejía un hilo rojo con dedos lentos. Al levantar la vista, sus labios se movieron sin sonido. Lian leyó la forma de las palabras. Resiste. Luego, la joven volvió la mirada al agua. ¿Ella? Comenzó Lian. Ya pasó por su noche, cortó la guía. Ahora espera asignación. Si la aceptan, seguirá cosiendo. Si no, volverá a su provincia con un título vacío y una tos que no se cura. La corte no castiga con ruido. Castiga con olvido. Lian sintió como el estómago se le cerraba. Quiso hablar, quise preguntar, quise decir que ella no había venido para ser olvidada, que había estudiado caligrafía, historia, protocolos, que había pasado noches enteras memorizando genealogías y rituales solo para merecer este umbral. Pero las palabras se le atascaron en la garganta, convertidas en un nudo frío. ¿Qué debo hacer?, logró decir, al fin. La guía la miró por primera vez con algo parecido a compasión. Resper. No por ti. Por la que vendrá después. Y cuando suene el gong, no mires atrás. Solo adelante. La ceremonia no juzga tu fuerza. Juzga tu silencio. Un viento ligero movió las hojas de un bonsái cercano. Lian cerró los ojos. Escuchó su propio latido, demasiado rápido, demasiado humano en un lugar que parecía hecho para latidos regulares. Pensó en su madre, en las manos agrietadas por el trabajo en los campos de arroz, en el paquete de hierbas medicinales que le había entregado al partir. Para cuando el cuerpo pida lo que la mente no puede dar, le había dicho.
Ahora entendía que no era una metáfora. El eco de pasos lejanos anunció el inicio de la preparación. Una campana sonó, baja, resonante. Lian abrió los ojos. La guía ya caminaba de regreso. Las otras jóvenes comenzaban a alinearse. El aire se espesó. No había miedo declarado, solo una tensión invisible que se instalaba en los hombros, en la nuca, en el ritmo de la respiración. Lian dio un paso hacia la fila. Otro. Sintió el peso de la túnica, el frío de la piedra bajo las sandalias, la certeza de que, a partir de ese instante, nada sería igual. Y en medio del silencio que ya la envolvía, una única pregunta latió con fuerza. ¿Cuánto cargado de humo de sándalo y mirra, tan espeso que cada inhalación exigía un esfuerzo consciente? Lian mantuvo la espalda recta, los brazos cruzados sobre el pecho según el protocolo, los ojos bajos fijados en el patrón geométrico del suelo de piedra. A su alrededor, las otras jóvenes se distribuyen en filas paralelas, inmovales como estatuas de cera. No se escuchaba más que el murmullo rítmico de los oficiantes que recitaban versos antiguos desde el corredor exterior y el roce ocasional de seda contra la piedra. No había música, ni risas, ni el consuelo de una mirada compartida. Solo el tiempo, dilatándose, estirándose hasta volverse tangible. Minutos. ¿O horas? La distinción se desdibujaba. Sus piernas comenzaron a temblar, un temblor sutil al principio, luego constante, como cuerdas de un instrumento tensado más allá de su límite. El frío del suelo subía por las sandalias, se instalaba en los tobillos, en las pantorrillas, en las rodillas. Quiso cambiar el peso de una pierna a otra, pero recordó la advertencia de la guía. Cualquier movimiento es un fallo. Cualquier fallo es un juicio. Contuvo el impulso. Apretó los dientes. El humo le picaba en la garganta, le secaba los labios, le nublaba la vista con un velo grisáceo. Cerró los ojos un instante. Solo un instante. Cuando los abrió, una supervisora de rostro impasible caminaba lentamente entre las filas, deteniéndose frente a cada una, observando la rigidez de la nuca, la simetría de los hombros, la calma aparente de la respiración. No hablaba. No necesitaba hacerlo. Su presencia era una pregunta sin respuesta. Lian sintió como el pecho se le cerraba. No era miedo, no exactamente. Era algo más profundo. La certeza de que estaba siendo medida, no por su mente, ni por su historia, sino por su capacidad de desaparecer detrás de la obediencia. Tragó saliva. La garganta raspó. Una tos seca, breve, le escapó antes de que pudiera contenerla. Sonó como un cristal cayendo en un templo vacío. La supervisora se detuvo. Giró la cabeza. Sus ojos se clavaron en ella. Lian mantuvo la mirada baja, el cuerpo inmóvil, pero por dentro algo se rompía en silencio. No la regañaron. No la sacaron. Simplemente, la supervisora anotó algo en una tablilla de bambú y continuó su recorrido. Ese silencio fue peor que cualquier castigo. Le dijo, sin palabras, que ya la habían visto. Que ya sabían. El gong final sonó al amanecer. Un sonido grave, metálico, que vibró en los huesos. Las puertas se abrieron. La luz pálida del día entró como un alivio frío. Lian dio un paso, luego otro. Sus piernas respondieron con una rigidez dolorosa, como si los tendones se hubieran vuelto de madera. No miró a las demás. No podía. Cada una caminaba con la misma lentitud, con la misma expresión vacía, como si hubieran dejado una parte de sí mismas entre aquellas paredes. La asignaron a un cuarto pequeño, con una cama baja, una mesa de madera y una ventana estrecha que daba a un patio interior. Se dejó caer sobre el colchón sin despojarse de la túnica. El cuerpo le pesaba como plomo. Cerró los ojos. El sueño llegó rápido, pero no fue reparador. Fue pesado, fragmentado, lleno de susurros que no podía descifrar y de una sensación constante de ahogo. Despertó con el sol ya alto. La luz entraba por la ventana en un haz estrecho que iluminaba el polvo suspendido en el aire. Intentó sentarse. Un mareo violento la obligó a apoyar las manos en el borde del lecho. La habitación giró lentamente. Luego se estabilizó, pero el vacío en el pecho persistió. Tosió. Una tos seca, insistente, que le rozaba la tráquea y le dejaba un sabor amargo en la lengua. Se tocó la frente. Estaba fría, pero el cuerpo le ardía por dentro. No era fiebre. Era agotamiento puro, concentrado, como si cada célula hubiera gastado su reserva en mantenerse erguida durante horas. La puerta se abrió. Un hombre de túnica gris entró con una caja de madera bajo el brazo. El médico de la corte. No sonrió.
No preguntó su nombre. Se acercó, le tomó el pulso con dedos fríos, le observó los ojos, le pidió que respirara hondo. Ella obedeció. Él asintió, guardó la caja. Es normal, dijo, con voz plana. El cambio de clima, la altitud, la tensión propia del ingreso. El cuerpo tarda en adaptarse. Descanse. Beba agua tibia con miel. Evite el sol directo. En 3 días, el equilibrio volverá. Lian quiso hablar. Quiso decirle que no era el clima, que el aire de la corte no era distinto al de su aldea, que lo que le pesaba no era la altitud, sino el silencio. Pero las palabras se le ahogaron en la garganta, convertidas en otro acceso de tos. El médico ya se alejaba, sus pasos regulares, su espalda erguida, su indiferencia absoluta. Cuando la puerta se cerró, otra figura apareció en el umbral. No llevaba túnica de servicio, ni insignia de rango. Solo un vestido sencillo de lino azul, el cabello recogido con un pasador de madera sin tallar. Sus ojos, sin embargo, eran profundos, marcados por años de observación silenciosa. No es el aire, dijo la mujer, entrando sin pedir permiso. Su voz era baja, pero clara, como agua corriendo sobre piedras lisas. Es lo que te piden que guardes dentro. Lian la miró, desconcertada. ¿Quién es usted? Malin. Estuve en tu misma fila, hace 8 años. También tosí así. También creí que era debilidad. Hasta que entendí que no era el cuerpo el que fallaba. Era el alma, pidiendo permiso para respirar. Se sentó en el borde de la silla, junto a la ventana. No la miró con lástima. La miró con reconocimiento. La corte no quiere que enfermes, continuó. Quiere que aprendas a funcionar aunque estés rota. Que sonrías aunque no sientas. Que digas, sí, cuando todo tu ser grita, no. La enfermedad no es un castigo. Es un síntoma. De que aún eres humana. Lian sintió como los ojos se le humedecían. No por dolor. Por alivio. Por la certeza de que no estaba sola en aquel cuarto estrecho, en aquel cuerpo cansado, en aquel silencio que parecía devorarla. ¿Qué hago? Susurró. Malin se inclinó ligeramente. No luches contra el cansancio. Acéptalo. Llora si necesitas. Respira hondo cuando nadie te vea. Y recuerda, cada vez que tu cuerpo te dice, basta, está tratando de protegerte. No es tu enemiga. Es tu única aliada. Se levantó. Antes de salir, se detuvo en el umbral. La ceremonia fue solo el comienzo. Lo difícil no es entrar. Lo difícil es seguir siendo tú, cuando todo el sistema está diseñado para que lo olvides. La puerta se cerró. Lian se quedó sola, con el eco de aquellas palabras resonando en el pecho. El mareo no había desaparecido. La tos seguía allí. Pero algo había cambiado. Ya no era miedo lo que sentía. Era una certeza fría, clara, como el filo de una espada envainada. Sabía que esto no terminaría aquí. Que cada día traería una nueva prueba, un nuevo silencio, un nuevo intento de hacerla olvidar quién era. Pero por primera vez, entendía que no tendría que enfrentarlo sola. Y en ese conocimiento, atardecer, pero la mente de Lian, lejos de adormecerse, se había vuelto un instrumento de observación silenciosa. Cada amanecer traía la misma secuencia inmutable. Despertarse antes de que la luz dorara los bordes de la ventana, recibir un tazón de caldo claro con un olor acre y resinoso, cumplir con las tareas de doblado y limpieza en un mutismo estricto, y retirarse al caer la tarde sin haber cruzado más de 3 frases con nadie. Era un ritmo diseñado para mantener el cuerpo en movimiento mientras el espíritu se acostumbraba a la ausencia de voz. Lian comenzó a registrar cada detalle en la memoria, trazando un mapa invisible de costumbres, horarios y materias. Notó que el incienso de los corredores principales no era sándalo puro. Contenía una corteza molida de olor amargo que le irritaba la garganta y le dejaba los ojos pesados. Las raciones, aunque medidas con precisión, se servían frías y carecían de sal, lo que ralentizaba la digestión y generaba una somnolencia que no era descanso, sino agotamiento disfrazado. Pero fue el sueño lo que más la inquietó. Las ventanas del ala este estaban orientadas hacia un muro ciego que reflejaba el viento nocturno de forma constante, y los colchones, finos y rígidos, no permitían que el cuerpo encontrara su centro. Nadie dormía profundamente. Todas se despertaban con la respiración entrecortada, con la piel fría y la mente alerta, como si el organismo hubiera aprendido a velar por su propia supervivencia en un entorno que no le ofrecía refugio. Una tarde, mientras clasificaba rollos de lino en la sala de almacén, escuchó pasos conocidos detrás de ella. No giró la cabeza.
Sabía por la cadencia y por el ligero roce de la tela contra la piedra quien se acercaba. «Sigues tosiendo», dijo Meilin, dejando un fardo sobre la mesa baja. «Menos», respondió Lian, sin interrumpir el alisado de la tela. «Pero el pecho sigue pesado, como si respirara a través de un paño húmedo». Meilin se acercó. Sus manos, marcadas por años de trabajo discreto, tocaron el marco de la ventana con una familiaridad dolida. «No es el paño. Es la resina que queman al amanecer. Es la falta de sal en la comida. Es el viento que no se detiene. Es la orden de no hablar después del segundo toque de la campana. Todo junto. No es una maldición. No es debilidad. Es una suma». Lian dejó la tela. La miró fijamente, sintiendo como una certeza fría le recorría la columna. «¿Quién lo permite?» «Nadie lo permite», susurró Meilin. «Nadie lo prohíbe tampoco. Simplemente, se ha hecho siempre así. La corte cree que el dolor se mide en lágrimas visibles. Nosotras sabemos que se mide en silencio acumulado, en respiraciones contenidas, en miradas que se desvían antes de encontrarse. ¿Y si alguien lo registra? ¿Si alguien pregunta por qué ocurre?» Meilin soltó una exhalación lenta, sin humor. «Las que preguntan son trasladadas a los cuartos del ala norte, donde el aire es más denso, donde las visitas están prohibidas por ordenanza, donde el tiempo se mide en sombras que se alargan, no en horas que avanzan, donde las cartas no entran y las respuestas no salen». Lian sintió un frío que no venía del viento. Se le helaron los dedos. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque necesitabas verlo por ti misma», respondió Meilin, con una gravedad que no admitía réplica. «La certeza no se hereda. Se construye. Y ahora que la tienes, debes decidir qué haces con ella. Porque la verdad, cuando se nombra, ya no te pertenece. Te exige». Antes de que Lian pudiera formular una respuesta, un sonido metálico resonó en el pasillo. No era una campana. Era un sello de laca golpeando madera lacada. Pasos firmes, regulares, sin prisa pero sin pausa. La supervisora del ala este apareció en el umbral, seguida por dos auxiliares que cargaban un rollo de pergamino sellado con cera roja. Su rostro era una máscara de porcelana pulida. Sus ojos evaluaban sin juzgar. Su postura era la de quien ha repetido el mismo gesto 1000 veces. «Lian de la provincia de Jian», dijo, sin alzar la voz, pero con una claridad que cortaba el aire. «Tu asignación ha sido revisada por el Departamento de Distribución Interna. A partir de mañana, ocuparás el cuarto 3 en el ala norte. Tu labor se limitará al archivo de registros antiguos y a la custodia de documentos de protocolo. No recibirás visitas. No asistirás a las reuniones de instrucción. Tu desempeño ha sido observacional. Se considera más adecuado para tareas de preservación silenciosa». Lian sintió como el suelo parecía ceder bajo sus sandalias. No era un castigo declarado. Era un aislamiento estratégico. La estaban sacando del flujo, colocándola donde las preguntas se ahogan y las respuestas se pudren. Donde la curiosidad se convierte en un lujo peligroso. «¿He cometido alguna falta?», preguntó, midiendo cada sílaba, sabiendo que el tono importaba tanto como las palabras. La supervisora la miró con una calma glacial. «La falta está en buscar lo que no se ofrece. La corte no es un lugar para descifrar. Es un lugar para servir. Mañana, al alba, te presentarás en la puerta norte con tus pertenencias. Que tu obediencia sea tan silenciosa como tu curiosidad fue visible». Se dio media vuelta. Los pasos se alejaron, dejando un vacío que resonaba más fuerte que cualquier grito, más pesado que cualquier sentencia. Lian se quedó inmóvil. El corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por la claridad repentina de lo que estaba en juego. No la estaban castigando por fallar. La estaban neutralizando por comprender. Y en ese reconocimiento, una culpa fría le recorrió la espalda, se instaló en el estómago, le apretó la garganta. Si se callaba, si aceptaba el traslado sin resistencia, ¿qué le quedaba a las que venían detrás? ¿Qué le quedaba a Meilin, a la joven del hilo rojo, a todas las que tosían en la oscuridad y fingían que era el clima, que era el cansancio, que era el destino? «No te vayas sin luchar», dijo Meilin, con una urgencia contenida que temblaba en el borde de sus palabras. «Pero no luches con palabras. Lucha con memoria. Registra lo que veas. Anota los horarios. Guarda los restos de hierbas. Cuenta cuántas veces tosen. Cuántas veces se frotan las sienes. Cuántas veces miran la puerta esperando un permiso que nunca llega. La verdad no se grita. Se acumula. Y cuando pesa lo suficiente, el suelo cede». Lian asintió lentamente.
La tos le volvió, más seca, más profunda, pero esta vez no la contuvo. La dejó salir, como si cada espasmo fuera un juramento silencioso, un compromiso con las mujeres que aún no habían llegado. Sabía que el ala norte sería un lugar de sombras, de puertas cerradas, de susurros que se desvanecen antes de nacer. Pero también sabía que los archivos guardan lo que los pasillos olvidan, que los papeles, cuando se leen con atención, gritan lo que las bocas no pueden, y que, a veces, la resistencia no comienza con un grito, sino con un dedo que traza una línea en la oscuridad, con una mirada que se niega a bajar, con una respiración que se niega a contenerse. Esa noche, no durmió. Escuchó el viento golpear los postigos, el roce de las sandalias en la piedra, el latido lejano de un reloj de agua marcando horas que no pertenecían a nadie. Preparó un pequeño fardo con sus pocas pertenencias, un peine de madera, un rollo de hilo, un cuaderno de hojas en blanco que había guardado bajo el colchón desde el primer día. Lo envolvió con cuidado. Lo colocó junto a la puerta. Y en medio de ese silencio vigilado, tomó una decisión que cambiaría el ritmo de su respiración para siempre. No sería una pieza que se desgasta en la sombra. Sería la grieta que caminar sin alterar el polvo suspendido en la luz pálida que se filtraba por la ventana alta. El cuarto 3 era estrecho, con una cama de madera dura y una mesa coja que crujía con cada apoyo. Pero la soledad no era un vacío. Era un espacio donde el silencio se volvía herramienta. Cada noche, cuando los pasos de las guardias se alejaban y el palacio entraba en su respiro más lento, abría el cuaderno y comenzaba a trazar líneas. No eran quejas. Eran coordenadas. Horarios de guardia, frecuencia del incienso, días de tos persistente entre las compañeras del lavadero, nombres de quienes habían sido trasladadas sin explicación, fechas en las que el viento del norte soplaba más fuerte y las ventanas cerradas impedían la renovación del aire. Poco a poco, el mapa revelaba un diseño. No era el azar. Era una arquitectura de desgaste. Una tarde de lluvia fina, mientras llevaba un fardo de telas al taller de bordado, notó que el ritmo de las agujas se había vuelto irregular. 2 mujeres trabajaban en silencio, pero una de ellas, de manos temblorosas y párpados hinchados, dejó caer la hebra roja. Lian se acercó, recogió el hilo y, al devolverlo, rozó los dedos de la joven. No fue un gesto casual. Fue un puente tendido sobre un abismo de silencio. ¿Cuántos días llevas sin dormir más de 3 horas? Preguntó Lian, en voz apenas audible, midiendo cada sílaba. La joven, llamada Su, no levantó la vista de inmediato. Sus labios se movieron sin sonido. Luego, un susurro quebrado. 12. El pecho me arde cuando respiro hondo. Me dicen que es la humedad. Pero la humedad no duele aquí. Se tocó el esternón con 2 dedos, como si temiera romper algo. Esto duele cuando no puedes decir que estás cansada. Cuando sabes que si lo dices, te miran como si hubieras fallado en algo que ni siquiera te explicaron. Liana sintió. No ofreció consuelo fácil. En su lugar, sacó del bolsillo interior de su túnica un pequeño trozo de lino y lo dejó sobre la mesa, junto a una aguja sin usar. En él, había bordado en punto invisible, un círculo interrumpido por una línea vertical. No era un símbolo oficial. Era una marca, un reconocimiento. No estás sola, dijo, manteniendo la mirada baja pero firme. Y no es tu cuerpo el que falla. Es el ritmo. Es la exigencia de ser perfecta cuando el sistema te niega el descanso. Su la miró por fin. Sus ojos, enrojecidos y profundos, reflejaron algo parecido al alivio, pero también una cautela antigua. ¿Qué hago con esto?, preguntó, señalando la tela con un dedo tembloroso. Guárdalo. Cuando veas a otra que tose sin fiebre, que se frota las sienes sin razón.